Cómo me gusta tener estas charlas con vosotros y que sepáis que a la vez me sirven para desahogarme. Hace poco me topé con la típica persona que tiene siempre la razón en todo, pero por supuesto cuando hay algo malo nunca tiene la culpa. Y lo que se me ocurrió decirle, con otras palabras, era ya lo de deja de buscar culpables y mírate de una vez al espejo, que es el título de la charla de hoy. Y de ahí me vino la idea para poder hacerlo, porque realmente hay muchas personas que estáis cansadas de sentir que la vida os da un bofetón tras otro, ¿no? Que realmente estáis hartos muchas veces, sin querer, de forma inconsciente, de culpar al destino, a la mala suerte o quizá a la persona que os hizo daño. Bueno, sé muy bien lo que se siente al estar ahí, en ese punto donde parece que el mundo entero conspira para que no avances. Sé lo que es mirar alrededor y pensar, ¿por qué a mí? Bueno, si te sientes así, si alguna vez esa pregunta te ha rondado por la cabeza, quédate aquí, porque lo que te voy a contar puede ser un punto de inflexión que necesitas. Y dentro de un ratito, cuando te cuente más, te darás cuenta de que hay una solución a todo eso que te agobia. Y la solución no está fuera, sino mucho más cerca de lo que imaginas. Recuerda que estoy aquí como siempre para hablarte de tú a tú, sin ataduras, con la honestidad de quien lleva años y años, en concreto más de 30, acompañando a personas en sus procesos de vida, de crecimiento y de cambio. Y si esto que te digo te va a llegar de alguna manera, si te parece que hablo de ti, te prometo que al final te contaré la solución. Una solución que quizá no es la que esperas, pero como digo siempre, es la que necesitas. Quédate hasta el final, que ya verás cómo todo cambia. Hay algo muy curioso. A mi consulta suelen llegar personas con las historias más variopintas. Gente que lo tiene todo aparentemente, pero que por dentro arrastra una auténtica procesión y de las gordas. Semana Santa se queda corta. Personas que luchan día a día por salir adelante, pero sienten que no dan una. Y lo que más me llama la atención es un patrón común. La tendencia a buscar un puñetero culpable. Siempre hay alguien más o algo más responsable de lo que les pasa. El problema es mi jefe. Mi pareja no me entiende, es que la economía está fatal, es que la sociedad no me da oportunidades, la culpa es de mi abuela que empezó a fumar, es que el perro me ha comido los deberes. Y sí, claro que hay factores externos que influyen, nadie lo va a negar, pero ¿sabes una cosa? Que esa forma de pensar, esa actitud de víctima, es justo lo que te tiene atado y es lo que te impide ver más allá. Recuerdo, por ejemplo, a un cliente, vamos a llamarle Jonás, es un nombre que usamos aquí para mantener su intimidad, como siempre. Jonás era un hombre de unos 50 y pocos, con una carrera profesional importante en el sector de la banca. Lo tenía todo, un puesto de responsabilidad, un sueldo envidiable y una casa de ensueño. Pero llegó a mí completamente deshecho. Su vida familiar era un caos. Su mujer se había ido hacía un año y sus hijos ya mayores apenas le hablaban. Jonás lo tenía muy claro. Mi mujer me abandonó por otro y mis hijos están manipulados por ella. Son unos desagradecidos. Y así me lo soltó la primera vez que nos vimos, con una rabia contenida que daba un poquito de cosita escucharle. Jonás venía con una lista de reproches para cada miembro de su familia. Su mujer, bueno, era una frívola. Y sus hijos, por supuesto, unos interesados. Y él, evidentemente, la víctima de todo. He dado mi vida por ellos y mira cómo me pagan, me decía con los ojos así encendidos. Así que lo primero que hicimos, y no fue fácil, fue parar ese chorro de quejas. Y entonces le hice la pregunta clave. Oye, Jonás, ¿qué parte de todo esto te pertenece? La pregunta, pues, como que le cayó así como un jarro de agua fría. ¿Cómo que qué parte me pertenece? Ninguna. Yo he sido el que se ha sacrificado, el que ha trabajado como un burro para darle todo lo que ellos tienen. Claro, y ahí estaba el muro de la negación, el muro de la autojustificación. Y créeme que este muro es mucho más común de lo que parece. Lo construimos todos a base de excusas, de culpas ajenas, de miedos a mirarnos de verdad. Y mientras ese muro esté ahí, no vamos a poder avanzar. Más adelante sabrás por qué. En el caso de Jonás, su problema no era su mujer ni sus hijos. Su problema era él mismo, su incapacidad para conectar emocionalmente, su obsesión por el control y su miedo a la vulnerabilidad. Jonás había crecido en un entorno donde las emociones eran sinónimo de debilidad. Igual esto suena mucho. Donde un hombre de verdad no lloraba,
y mucho menos mostraba sus sentimientos, faltaría más. El éxito había que medirlo en dinero y en poder, y él había interiorizado todo eso de tal forma que se había convertido en un autómata. Un autómata brillante, eso sí, pero incapaz de amar de verdad, de escuchar de verdad y mucho menos de estar de verdad. Su mujer, una mujer con sus propias necesidades emocionales, se había sentido sola durante años. Sus hijos, que buscaban su atención y su cariño, solo encontraban reproches y exigencias, pero Jonás no lo veía, no podía verlo, porque ver eso significaba derrumbar su propia imagen, la de buen padre y la de buen marido sacrificado. Significaba aceptar que quizá él era el responsable, al menos en parte, de su propia soledad. Casi nada. Este es el punto crucial, el punto de inflexión, el momento en el que dejas de señalar con el dedo al mundo y lo giras hacia ti. Ojo, no para culparte, no para machacarte, sino para tomar la responsabilidad, para entender qué parte de la situación está en tu campo de acción, porque solo cuando asumes tu parte, solo entonces tienes el poder de cambiarla. Mientras el problema esté fuera de ti, tú eres una víctima, y como víctima no tienes poder. Y te lo digo yo, que llevo muchos años en esto del coaching y desarrollo personal, y el poder reside en uno mismo. Trabajar con Jonás fue un proceso largo y arduo. Hubo resistencia, mucha resistencia, lágrimas por primera vez en años. Tuvimos que desenterrar heridas antiguas, patrones de comportamiento aprendidos en la infancia. Tenía que aprender a validar sus emociones, a expresar sus necesidades de forma sana, a escuchar de verdad a los demás, y esto era duro. Le ayudé a entender que el amor no es un contrato ni una obligación, sino una conexión profunda, una elección diaria, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la mayor muestra de fortaleza. ¿Y qué crees que pasó? Pues no te voy a decir que Jonás recuperó a su mujer y a sus hijos de la noche a la mañana, como en una película, porque la vida real es bastante más compleja que todo eso. Pero Jonás cambió. Empezó a verse a sí mismo con otros ojos, a entender que había cometido errores, sí, pero que esos errores no le iban a definir, que podía aprender de ellos. Empezó, increíble, a pedir disculpas, pero disculpas de verdad. Empezó a escuchar y a pasar tiempo de calidad con sus hijos. Y aunque la relación con su exmujer sigue siendo compleja, con sus hijos ha logrado reconstruir los puentes. Ya no es el hombre amargado y resentido que conocí. Ahora es un hombre que se conoce mejor, que se acepta y que por primera vez se siente en paz consigo mismo. Y eso, querido oyente, no tiene precio. Y hablando de mirarse al espejo, te cuento otra historia, la de Iris. Iris, lógicamente, también es un nombre inventado. Era una emprendedora de éxito en el sector tecnológico, joven, dinámica, con una energía brutal, de esa que la ves y ya te cansas solamente de ver la energía que tiene. Pero si rascabas un poco, descubrías que vivía en un estado de ansiedad constante, siempre corriendo, siempre apagando fuegos, siempre estresada. Perdón. Es que os cuento estas cosas y al final, como no beba un poquito de agua, no llego al final. Su queja recurrente era: mis empleados no dan la talla, tengo que hacerlo todo yo. Si no estoy encima, esto no funciona. Seguro que a muchos de vosotros os suena tener un jefe así. Iris venía a mí buscando soluciones para su equipo, para mejorar la productividad, pero yo veía un poquito más allá. Veía una mujer cansada, una mujer que no se permitía parar, que no confiaba en nadie. Su problema, al igual que el de Jonás, no estaba en el exterior, su problema estaba en su necesidad de control absoluto, en su perfeccionismo extremo y sobre todo, en su miedo al fracaso. Iris creía, a un nivel muy profundo, que si delegaba, si no controlaba cada detalle, todo se iría al traste. Había aprendido esa creencia en su niñez, en un ambiente donde la exigencia era la norma y el error que no se permitía. Y claro, esa creencia la llevaba a microgestionar a sus empleados, a no dejarles espacio para crecer y a no confiar en su criterio. ¿El resultado? Te lo puedes imaginar. Empleados desmotivados, que esperaban que Iris les dijera qué hacer en cada momento. Y por supuesto, Iris, cada vez más agobiada, estaba sintiendo que tenía que cargar con todo. Era un círculo vicioso del que no podía salir.
Así que lo primero que le pedí a Iris que hiciera fue que parara, que se detuviera, que respirara, por favor, que se diera permiso para sentir el agotamiento. Y luego le hice la misma pregunta que a Jonás. ¿Qué parte de todo esto te pertenece, Iris? Y al principio, lógicamente, se resistió. Yo solo quiero que mi empresa funcione y que mi equipo rinda. Pero poco a poco, con un trabajo de introspección profunda, empezó a ver la luz. Empezó a entender que su necesidad de control no la hacía más fuerte, sino más débil, que su perfeccionismo la estaba asfixiando a ella y a su equipo. Así que trabajamos en su confianza, no solo en los demás, sino en ella misma, en su capacidad para soltar, para delegar, para aceptar que el error es parte del proceso de aprendizaje, nunca lo olvides. Le ayudé a entender que un verdadero líder no es el que lo hace todo, sino el que sabe potenciar a su equipo, el que confía en ellos. Así que tuvimos que desprogramar esa creencia de que solo si era perfecta, valía. Y eso, te lo aseguro, fue un trabajo titánico, pero infinitamente gratificante. Iris aprendió a establecer límites, a delegar tareas, a confiar en su equipo. Aprendió a no tomarse los errores como fracasos personales, sino como oportunidades para mejorar. Y lo más sorprendente fue el resultado. No solo ella se sentía más liberada y menos estresada, sino que su equipo empezó a rendir mucho mejor. Se sentían valorados y empoderados. La productividad aumentó. El ambiente laboral mejoró. Iris, que antes solo veía la culpa de los demás, encontró la solución dentro de sí misma. Así que, ¿te das cuenta de la constante de todo esto? Jonás culpaba a su familia. Iris culpaba a su equipo. Pero la raíz del problema siempre estaba en ellos, en sus creencias limitantes, en sus miedos, en sus patrones de comportamiento inconscientes. Y eso, querido oyente, esto es así. Mientras sigas señalando con el dedo al exterior, te estás quitando tu propio poder, te estás quitando la posibilidad de cambiar. Y esto lo veo día a día. Y aquí viene el punto álgido, el momento en el que la pieza encaja, la gran verdad que muchos evitan. No eres una víctima de las circunstancias, eres el creador de tus propias circunstancias. O al menos tienes un poder inmenso para influir en ellas. Las personas que atraes, las situaciones en las que te encuentras, las dificultades que aparecen son, en gran medida, un reflejo de tu mundo interior. Y sí, ya sé que suena duro. Ya sé que suena que te estoy poniendo toda la responsabilidad encima. Y sí, en cierto modo lo estoy haciendo. Pero no para machacarte, sino para empoderarte. Para que entiendas que tienes la llave. Que la solución no está en cambiar a los demás, ni en cambiar el mundo, so Don Quijote, sino en cambiarte a ti mismo. Piensa en esto. Tu mente es como un inmenso iceberg. La pequeña parte que ves, la que es consciente, es solo la punta. Pero debajo del agua, la parte más grande, el inconsciente, es la que realmente dirige el barco. Ahí es donde residen tus miedos más profundos, tus creencias más arraigadas, tus heridas no sanadas. Y son esos programas inconscientes los que te están atrayendo una y otra vez. Las mismas situaciones, los mismos problemas y las mismas personas. Por ejemplo, si tienes una creencia inconsciente la típica de que no merezco el éxito, por mucho que te esfuerces conscientemente, tu inconsciente buscará las formas de sabotearte. Si crees que todos te van a abandonar, adivina qué tipo de relaciones vas a traer o cómo te vas a comportar con ellas. Es un ciclo de lo que se llama autoprofecía cumplida. Y la única forma de romperlo es traer a la luz lo que está en la sombra, es mirarse al espejo de la verdad, sin filtros y sin excusas. ¿Y esto cómo se hace? Pues es un viaje estupendo, fascinante y que merece la pena, te lo aseguro. Y lo primero es la aceptación. Aceptar que puedes haber contribuido de alguna forma a tu propia realidad, que eres parte de la ecuación. Pero esto no es para culparte, repito, es para abrir la puerta al cambio. Después de la aceptación viene la introspección. Es como un arqueólogo de tu propia vida. ¿Qué patrones se repiten? ¿Desde cuándo? ¿Qué te decían tus padres cuando eras niño? ¿Qué experiencias te marcaron? Y lo más importante, ¿qué historia te estás contando a ti mismo sobre todo esto? Porque la narrativa interna que construimos es poderosísima y muchas veces nos contamos historias que nos mantienen atrapados.
Y aquí es donde el coaching, el desarrollo personal, la terapia cobran un sentido inmenso, porque no tienes que hacer este viaje solo. Un buen profesional te va a dar las herramientas, te va a hacer las preguntas adecuadas, que esto es la magia del coaching, y te vamos a dar el apoyo incondicional para que desentrañes todo esto, para que reescribas esos programas internos y para que cambies esa historia que te estás contando. Imagina por un momento que pudieras liberarte de todas esas cargas, de esos miedos, de todas las creencias que te limitan. Imagina que puedas verte a ti mismo con ojos de compasión, de aceptación y de amor incondicional. ¿Cómo sería eso? Intenta sentir esa posibilidad por un instante. Visualízala. Pues ese, querido oyente, es el camino. Lo que te estoy ofreciendo no es una fórmula mágica, es un camino de autoconocimiento, de sanación, de empoderamiento, y te aseguro que es el camino más gratificante que puedes emprender, porque cuando cambias tú, es curioso, pero todo a tu alrededor cambia. No es que el mundo se adapte a ti, es que tu percepción del mundo cambia y por lo tanto tus interacciones, tus elecciones y tus acciones se transforman. Esto lo digo muchas veces, pero es la realidad. La autoestima juega un papel básico aquí. Porque si no te sientes merecedor de una vida plena, de relaciones sanas y de éxito, ¿cómo lo vas a construir? Si tienes que luchar por cada pedacito de felicidad, ¿qué tipo de escenarios vas a buscar? Realmente es un reflejo. Tu valor personal no está en manos de nadie más, está en ti. Y cultivarlo es una de las tareas más importantes de tu vida. El amor propio no es egoísmo, es la base sobre la cual construyes una vida plena. Es saber lo que vales, lo que mereces y no conformarte con menos. Es poner límites, decir no cuando es necesario y decir sí a lo que realmente te nutre. Y esto incluye el tipo de personas que permites en tu vida, el tipo de trabajo que eliges y la forma en que te tratas a ti mismo. Mira, te voy a dar algunos datos. Algunas ideas que salen de años de investigación y de experiencia. Se estima que más del 80% de nuestras decisiones se toman de forma inconsciente. El 80%. Tú imagínate el impacto que tienen esos programas ocultos en tu vida. Es como ir con el freno de mano puesto sin saberlo. Y cuando hablamos de patrones repetitivos, como el de Jonás con su familia o Iris con su equipo, estamos hablando precisamente de esos programas inconscientes funcionando en bucle. Además, nuestro cerebro busca constantemente la confirmación de nuestras creencias. Y esto se conoce, que te sonará el concepto, como sesgo de confirmación. Si tú crees que la vida es dura, tu cerebro va a buscar y va a encontrar todas las pruebas que confirmen esa creencia. Si crees que la gente te va a fallar, tu cerebro se va a fijar en cada pequeño gesto que puede interpretarse como un fallo, aunque no lo sea. Es una trampa, ¿verdad? Sí, gorda, una trampa mental de la que solo puedes salir siendo consciente de ella. Otro concepto importante, que también quizá te suene, es el de la disonancia cognitiva. Cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestras creencias, sentimos una incomodidad. Y para reducir esa incomodidad, tendemos a cambiar nuestras creencias o justificar nuestras propias acciones. Por ejemplo, si Jonás seguía culpando a su familia, era para no enfrentarse a la disonancia entre su imagen de buen padre y su comportamiento real. Era más fácil culpar que mirarse a sí mismo. Y esto es lo que te propongo hoy. Un acto de valentía, un acto de autohonestidad, un acto de amor propio. Deja de buscar fuera, deja de señalar con el dedo. Gira tu mirada. Mírate de una vez al espejo, no para juzgarte, no para castigarte, sino para entenderte, para aceptarte y para liberarte. Porque la solución a tus problemas, a esa sensación de estancamiento, a esa mala suerte de la que hablamos, no está en que el mundo cambie, está en que cambies tú, en que reprogrames esos viejos patrones, en que sanes esas viejas heridas, en que te hagas cargo de tu propia vida. Y te lo digo de corazón, desde la experiencia, cuando te atreves a dar ese paso, el mundo se abre ante ti de una forma que nunca imaginaste. Las oportunidades crecen, las relaciones mejoran, la paz interior se instala, porque dejas de luchar contra la corriente y empiezas a fluir con la vida. Así que si todo esto te ha hecho clic, si sientes que es el momento de dejar de buscar culpables y empezar a mirarte de verdad, quiero que sepas una cosa. Tú tienes el poder de cambiar tu historia. No eres una víctima de las circunstancias, eres el arquitecto de tu realidad y la vida plena que deseas, esa paz, ese bienestar, está esperando a que tomes las riendas. Te animo de verdad con toda mi alma a que empieces este viaje, a que te des permiso para explorar, para sanar y para crecer,
a que inviertas en ti mismo, porque la inversión más rentable que puedes hacer en tu vida es tu bienestar emocional, en tu crecimiento personal. Todo lo demás viene solo. Y recuerda lo que te decía al principio. Quédate conmigo porque esto puede cambiar mucho tu forma de ver las cosas y espero de verdad que así haya sido. Que lo que hoy has escuchado haya encendido una chispa dentro de ti, que te haya dado una nueva perspectiva y que te haya recordado que tienes el control. Recuerda que la mala suerte solo es una excusa. La realidad es que tienes el poder de crear la vida que quieres y para eso el camino es la transformación personal. Empieza por ti y empieza hoy y ya verás cómo todo se coloca en su sitio. Si todo esto ha calado en ti, si crees que este mensaje te ha llegado al fondo, solo te pido una cosa. Y ya la sabes, ¿a que sí? Dale al me gusta y sígueme para que nos veamos muy pronto. Un abrazo muy, muy grande.